A partir de este momento, iniciamos Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago, un espacio para afianzar tu fe y ayudarte a ir a un nuevo nivel. Si deseas comunicarte con nosotros, hazlo al 561-541-8002. Con ustedes, la pastora Teresa Santiago. Bienvenidos. Nos lleva al pie. Mis amados hermanos y amigos, en este día muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, o en el lugar donde tú te encuentres, que estés escuchando y viendo esta transmisión de Principios para Vivir. Te deseamos bendiciones. Aquí estamos nuevamente con todo nuestro corazón, agradeciendo a nuestro Dios una oportunidad más para llegar hasta ti. Estamos agradecidos con Dios por darnos el poder de su palabra, la fortaleza para poder seguir confiando en Él. Y en esta hora vamos a ponernos ya en acción, en contacto con ustedes a través de esta bendición que Dios nos da. Y esta programación que hacemos con todo nuestro corazón, Principios para Vivir. Sí, somos Principios para Vivir. Dios nos ha concedido la gran oportunidad de poder transmitir su palabra y aquí estamos nuevamente con otro mensaje importante. Importante es poder confiar en la palabra de Dios. ¿En algún momento te has sentido desanimado, pero muy desanimado, que parece que no puedes seguir más en esta vida? Y en ese momento alguien ha llegado de parte de Dios con palabras de ánimo para fortalecerte. Esa es una oportunidad maravillosa de ver el poder de Dios. Es muy importante animarnos unos a otros si queremos animar a otros después. Y es necesario aprender cómo hacerlo. Hoy quiero hablar sobre el tema el poder de la motivación. Y hoy aprenderemos características importantes de un hombre de Dios que él usó para animar a otros en momentos muy difíciles. Y sabes, esto no es fácil ni es algo que salga como muy práctico. Debemos de aprender y tener cuidado cómo nos acercamos a una persona que está desanimada. Estaré hablando sobre Bernabé. Su nombre quiere decir hijo de ánimo o hijo de consolación. Qué bonito nombre, ¿verdad? Qué bonito significado. Bueno, me gustaría a mí en lo personal que también me reconocieran con un nombre como este, con un lindo significado hasta el día que yo partiera a la presencia del Señor. Pero, ¿sabes? Para que esto suceda, pues tengo que vivir y dejar huella en esta vida en personas que he animado con la palabra de Dios y también con mi ejemplo. Es muy importante. Estaba leyendo algo que el doctor Jaime Mirón cuenta, una anécdota de su experiencia en sus escritos, y él dice: tenía poco tiempo en el ministerio y había regresado de otro país y estuve cansado. Tenía que ir a México y enseñar la palabra de Dios. Pero dice, llevaba un periódico para leer y encontré un artículo acerca de mi persona y mi ministerio. Por cierto, pero muy negativo. Tenía que predicar en una iglesia aquella noche y estaba muriendo dentro de mi alma. Estaba muy desanimado, por lo que decía el artículo. Y me hice una pregunta. Si una persona viniera a mí con este problema, ¿cuál sería el consejo? Si ustedes saben, él es consejero bíblico, consejero para ayudar a las personas en sus momentos difíciles. ¿Cuál sería el consejo de él? Dice, bueno, en primer lugar, cantar alabanzas. Cantar alabanzas en un momento de desánimo. Sí, cantar alabanzas. 2, perdonar al individuo.
porque la amargura es el pecado más contagioso. Número 3, orar por la persona, basado en Lucas 6, 27 al 28. A los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Número 4, basado en Filipenses 4, 6 al 8, entregar la situación a Dios. Número 5, siempre es bueno el ejercicio corporal para el desánimo. Número 6, no aislarse. La soledad implica cualquier problema y amplifica también los problemas, agranda los problemas. Y número 6, para mí el paso final fue una palabra de ánimo de un gran siervo del Señor. Ahí está el punto. Mi amado hermano, yo pienso que en el ministerio uno de los elementos más importantes es el ministerio de animar, consolar y alentar. Siempre hay nuevos convertidos con una cantidad de problemas, bueno, y también nosotros nos desanimamos muchas veces nosotros mismos y tendemos a ir a un momento de desánimo, o quizás a veces se agrave el desánimo, ¿verdad? Pero uno de mis deseos que siempre he tenido aquí es que salgamos animados de una forma o de otra a través de cada mensaje de la palabra de Dios que Dios nos permite compartir aquí. Algo muy cierto es que no es necesario, fíjate, asistir a la universidad para aprender cómo criticar. Eso es muy fácil, es algo tan natural, demasiado común, es parte de la naturaleza caída que tenemos, ¿verdad? Pero yo sé que ciertas personas a veces ponen la excusa de decir, bueno, yo tengo discernimiento, yo estoy mirando sobre esa persona, mira lo que está pasando, pero muchas veces se equivocan. Entonces, necesitamos tener la guianza de Dios para poder animar a la gente, porque esto no es fácil. Solamente Dios nos da la bendición y la sabiduría para poderlo hacer, la fortaleza. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen, dice 1 Tesalonicenses 5:11. Y también el consejo era para la iglesia de Tesalónica, y Dios nos dice eso también a nosotros, qué bien haríamos en poner en práctica este principio bíblico en lugar de criticarnos, en lugar de hablar negativo, en lugar de murmurarnos unos a otros. Eso no anima, eso desanima. Entonces, es mejor que empecemos a poner en práctica el animarnos unos a otros. En primer lugar, en nuestro hogar, anima a tu esposo, anima a tu esposa, anima a tus hijos, a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos. Anima a todos cuanto puedas en su momento de desánimo. Anímense unos a otros, dice la palabra del Señor. Entonces debemos animarnos. ¿De qué forma? Confiando en las promesas de Dios y fortaleciéndonos para luego animar a otros, para que vengan a actuar con ánimo y también en amor y en acciones de bondad hacia los demás. Dice la palabra del Señor, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros y realizar actos de amor y buenas acciones y no dejarnos de congregar. Dice la palabra de Dios aquí, no dejarnos de congregar como lo hacen algunos, sino animándonos unos a otros, sobre todo ahora que el día del regreso de Cristo se acerca. Estoy leyendo en Hebreos 10, 23 al 25. Entonces, veamos el verdadero ministerio de motivación de un siervo de Dios llamado Bernabé. Bernabé es su nombre. Hechos 4, 32 al 37 nos explica la vida de este hombre y sus acciones.
sus virtudes. Dice que todos los creyentes estaban unidos de corazón en un espíritu, consideraban sus posesiones que no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor, y la gran bendición de Dios estaba sobre ellos. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban por necesidad. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre de Bernabé, que significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y lo llevó el dinero a los apóstoles. En otras versiones dice que vendió un terreno. Entonces, mis amados, yo me sorprendo de tal generosidad de este hombre y me pregunto, ¿quién hace esto hoy en día? Todo lo contrario. Se piensa siempre en el interés personal, sacar provecho de la otra persona. Que Dios nos ayude a no ser mezquinos en nuestro corazón, sino poder dar y compartir, porque esto animará a otros para poder motivarse y seguir con ánimo. Entonces, vimos que Bernabé significa hijo de ánimo. No era su nombre, sino un apodo como sobrenombre. Vieron lo que él hacía, su carácter, su bondad con las personas y le dieron este nombre, hijo de ánimo. Este hombre amaba el avance de la obra de Dios. Todo obstáculo que él veía que se interponía entre la obra del Señor, entre la unidad de los hermanos, entre la iglesia, él movía todo obstáculo y venía para poder ir hacia adelante, creciendo, animando en la obra del Señor. Él fue el que vino a introducir a Pablo con los demás creyentes. En Hechos 9, 26 al 28 leemos, porque hacía como 3 años después de la conversión de Pablo a Cristo que esto sucedió. Entonces, cuando Saulo llegó a Jerusalén, lo conocían como Saulo, porque era un perseguidor de la iglesia. Cuando llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero él se había convertido ya a Cristo. Pero todos le tenían miedo. Se puede imaginar de los rumores que tenía la gente. El que había sido testigo de persecución, de muerte de los cristianos, ahora dice que él es cristiano. No creían que eso fuera verdad y habían dudado de él, dudaban de que él fuera creyente ahora. Entonces, Bernabé se lo llevó a ellos, le dijo, ven, vamos, yo quiero introducirte. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco. Y cómo el Señor le había hablado a Saulo, también les dijo que en Damasco Saulo había predicado el evangelio con valentía y que Saulo se quedó con los apóstoles en ese lugar. ¿Por qué? Porque Bernabé lo llevó. Saulo se quedó con los apóstoles y los compañeros en Jerusalén, todos predicando con valor en el nombre del Señor. Para que Bernabé pudiera ejercer este ministerio, llevó con él a Saulo, lo introdujo a la gente. Entonces la gente tenía que confiar en el carácter conocido, en el ministerio conocido de Bernabé, para confiar que él estaba diciendo la verdad, que el apóstol Pablo o Saulo de Tarso se había convertido al cristianismo. Ahora hacemos una pregunta. ¿Qué clase de persona era Bernabé? ¿Qué significa alentar, exhortar, consolar? ¿Qué clase de persona debemos ser nosotros para poder alentar y animar a la gente? Para entender qué clase de persona hemos de ser, hay que meditar en estas palabras importantes. Consolar, exhortar y alentar. ¿Sabes?
Esto es un acto de animar y consolar con el propósito de fortalecer la fe y establecer al creyente en la vida cristiana. Ahora, el contenido de esta carta que se escribe aquí a la iglesia en Antioquía, hubo mucha alegría, dice, en Hechos 15:31, y hubo mucha alegría en toda la iglesia ese día cuando leyeron este mensaje alentador. Cada carta que iba escrita a las iglesias era un mensaje alentador. En 1 Timoteo 4:13, Pablo nos dice, hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes. Siempre la motivación y el ánimo proviene de enseñar las verdades de la palabra de Dios. Un punto importante, animar no es adular ni lisonjear a la persona. Todos hemos sido víctimas de adulación en algún momento. Pero Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:5, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos. Proverbios 29:5, adular a un amigo es tenderle una trampa para los pies. Esto quiere decir el uso de palabras aceptables con el fin de salir con lo suyo. Entonces, esto es un ejemplo de la adulación. Es que para ganar el favor o el beneficio de un supervisor, alguien le puede decir al jefe, usted es un buen líder, usted es excepcional, sus decisiones son brillantes, nadie más hay que hubiera pensado en esta estrategia maravillosa para sacar la empresa adelante. Esta frase es un elogio exagerado que busca agradar al jefe y en la intención de obtener una recompensa en lugar de reconocer una virtud genuina en esa persona. Eso es adular. No vamos con adulaciones, sino animar. Animar no es adular, es diferente. Porque Judas 1:16, fíjate lo que dice. Estos individuos son rezongones, se quejan de todo, viven solo para satisfacer sus deseos, son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. Así hay muchas personas. Señor nos libre de actuar de esa manera. Ahora, no debemos animar a la ligera. Tú ves una persona desanimada, ay, sí, qué bien, Dios te va a ayudar, Dios te bendiga y que te vaya bien. No, todo lo contrario. Tenemos que ser genuinos, profundos, verdaderos. Que nuestro consejo se base en la palabra de Dios, que se base en la escritura. Y esto requiere un compromiso de tiempo. Se basa en la verdad, lo que Dios dice, no lo que yo digo. Se basa en las escrituras y se basa también en poder conocer a la persona que está afligida, a la persona que está desanimada. Tienes que profundizar y saber cuál es la causa de su desánimo. Por otra parte, hay que pedir sabiduría a Dios para poder animar con esa sabiduría del cielo. Sí, porque Dios solamente nos puede capacitar para hacerlo. Ahora, hay un punto importante es aquí, que muchas veces para poder salir de que ya hicimos el trabajo de animar a las personas, lo animamos y les decimos a veces el consejo que no viene de Dios. Entonces, hay que pedirle sabiduría al Señor. Hay que animar a las personas de acuerdo a la voluntad de Dios y también muchas veces se recomienda a alguna persona, bueno, Dios te está llamando para esto, para esto otro. Y a veces cuando no es la voluntad del Señor, ellos se confunden. Tenemos que pedir la sabiduría del Señor. Los que animamos, hay que actuar dentro de la sabiduría del Señor y guiar a los hermanos, a la persona,
conforme a sus dones, conforme a sus capacidades, y entonces les va a impulsar con ánimo. Por ejemplo, un pastor de una iglesia un día comentó, me pusieron aquí como pastor, pero yo no soy pastor, yo no soy llamado a esto. Lo pusieron con adulación, diciendo, tú eres bueno, tú puedes, pero no era guiado por la guianza de Dios, por el consejo de Dios, por sus dones, por sus ministerios. Entonces, otra de las características que Bernabé tenía era generoso, ya lo vimos. La generosidad siempre anima a los demás, claro que sí. Él era levita y los levitas solían ser ricos. Los ricos suelen siempre dar su dinero con condiciones, pero no Bernabé. Bernabé dice que vendió su campo que tenía y lo llevó el dinero a los apóstoles para que lo repartieran a los necesitados. Salmos 37:21 dice, los perversos piden prestado y nunca pagan, pero los justos dan con generosidad. Isaías 32:8, los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Hay que ser generosos. Otra característica que tenía Bernabé era que tenía discernimiento para aconsejar, para animar. Hechos 11:19-24. Dice que alguien empezó a predicar entre los gentiles el evangelio cuando solamente se estaba predicando entre los judíos. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de que esto estaba pasando, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas, escucha, las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles en el Señor. Entonces Bernabé tenía discernimiento. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, firme en su fe. Cuando mucha gente llegó al Señor, él les animó a permanecer en la fe. Entonces hay que discernir cuando se predica la verdad del Evangelio y cuando no se está predicando la verdad de la palabra de Dios. Cuando vemos resultados del poder de la palabra, transformaciones en el corazón, en las vidas de las personas, convirtiéndose de sus pecados a entregarse a Cristo, y su vida está profundamente impactada con la palabra de Dios, ese es el Espíritu Santo, ese es el Evangelio de poder, ese es el Evangelio del cielo, ese es el Evangelio que liberta, que sana, que perdona, que transforma. Entonces hay que animar a la gente a permanecer ahí. Debemos actuar como Bernabé, con discernimiento, ser buenos, llenos del Espíritu Santo, firmes en nuestra fe, no titubear en nuestra fe para que los demás puedan animarse cuando nos ven. Tenemos que tener una convicción poderosa en las Escrituras en estos últimos tiempos, cuando la gente se mueve de un lugar a otro y su fe no es firme. Bernabé podía conocer la gracia de Dios y distinguir un movimiento de Dios que se estaba haciendo y llevando a cabo en ese lugar. Bernabé también era generoso y tenía discernimiento. Dice la palabra de Dios que él era bueno. La gente lo veía por su conducta, se animaba con la conducta de Bernabé. La palabra de Dios dice que era lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, está vacío de uno mismo. No hay lugar para el yo. Uno busca lo mejor para los demás creyentes, lo demás bueno para las demás personas. Uno no está queriendo poner el yo por encima de las demás personas. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, uno es genuino. La palabra de Dios dice que Bernabé era lleno, firme de fe, lleno de fe. Creyó en lo que el apóstol Pablo decía. Filipenses 1:6. Estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Él creía en la obra del Espíritu Santo que estaba moviéndose en su vida y estaba impactando a otros.
Y otra de las virtudes importantes que podemos ver de Bernabé para poder animar a los demás es que era humilde. Amado hermano, tú y yo somos humildes para poder transmitir ánimo a los demás, o somos arrogantes. Si somos arrogantes y no respetamos a las personas, vamos a caer mal. Vamos a desanimar a las personas. Bernabé era humilde porque Dios los escogió. Y dice la palabra que cuando estaban ministrando, el Espíritu Santo escogió. Vean esto que dice, escogió a Bernabé y a Saulo. Dice, apártenme a estos para el ministerio. Esta es una enseñanza poderosa, porque fue el Espíritu Santo quien los escogió, porque Él miró lo profundo de su corazón. El Espíritu Santo escogió a Bernabé y a Saulo. Escogió a Saulo a pesar de su pasado. Escogió a Pablo a pesar de su poco tiempo en el Evangelio y en el ministerio. Y lo escogió para un ministerio difícil. Pero lo escogió a pesar de sus crímenes que todavía resonaban en su conciencia. Pero el Espíritu Santo trató con él. Hoy día, con toda la filosofía que dice el mundo, todo el mundo es víctima y sufre y dice, no voy a salir de esto porque me hicieron daño. Saulo tenía una excusa, pero aceptó el desafío, el nombramiento. Hubiera dicho, necesito tiempo para encontrarme conmigo mismo por las situaciones que no me dejan avanzar. Dios, el Espíritu Santo, vio que ya estaba listo. No importaba su pasado. Y el Espíritu Santo escogió a Bernabé, hijo de ánimo, para animar a Saulo, para ayudarle a enfrentar las situaciones desalentadoras, por la crítica, por los chismes, por la mala fama que tenía atrás. La gente iba a decir muchas cosas, pero el Espíritu Santo lo hizo nueva criatura. Y Bernabé estuvo allí con él para animarlo, para ayudarlo. El apóstol Pablo tuvo que avanzar y un día decir, a pesar de todo, hasta el día de hoy, todo lo que he hecho, lo he hecho de corazón. Sin embargo, si a pesar de todo lo que había pasado él decía, lo que ahora soy, no lo que antes fui, lo que ahora soy. Tú puedes decir eso también. Has venido a Cristo y decir, lo que ahora soy es lo que importa. Todo lo debo a que Dios derramó su favor especial sobre mí con muchos resultados. 1 Corintios 15, 10. Más tarde el apóstol Pablo escribe unas palabras de ánimo a los Gálatas. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Gálatas 6, 9. La restauración de Marcos en Hechos 15, 37 al 40. Lo vemos, y Bernabé estuvo de acuerdo y querían llevar con ellos a Juan Marcos. Pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue intenso y se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas. Al salir, los creyentes pues los encomendaron a la misericordia del Señor. Dice aquí la palabra. Lo que queremos enfatizar es, no sabemos el problema de Juan Marcos, quizás, o de Marcos, fue quizás un fracaso, pudo ser temor, pudo ser problema físico, pudo ser desánimo. Pero Bernabé no se desanimó. Bernabé tomó al fracasado. Bernabé pudo creer en el fracasado. Bernabé tenía como un blanco.
yo lo voy a trabajar, yo lo voy a animar, le voy a sacar el potencial. Un día va a ser útil. Y mira la sorpresa que nos damos. En 2 de Timoteo 4, 9 al 11 dice el apóstol Pablo, Timoteo, por favor ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque ama más las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Tráeme a Marcos contigo cuando vengas, porque me será de ayuda en mi ministerio. Esto me viene a la mente cuántas veces muchas personas cuando ven el fracaso de otra persona lo desechan y dice este ya no va a ser útil. Pero qué bueno que hay alguien que cree en la persona y va con esa expectativa. Esos son los motivadores. Ese es el ánimo. Ese es el poder de la motivación. Va con otro plan. Yo lo voy a animar, le voy a sacar el provecho porque cuando éste se anime va a ser un poderoso instrumento en las manos del Señor. Pues Marcos vino a ser útil y una bendición especial en la vida del apóstol Pablo. Entonces necesitamos ser hijos de ánimo. Necesitamos ser hijos de ánimo. ¿Cuántos Pablos Saulos se irán a convertir a Cristo y necesitan ayuda de un hijo de ánimo como Bernabé? ¿Cuántos Marcos hay por allí desanimados en las iglesias y afuera de la iglesia porque se han ido y están desanimados, no quieren regresar por cualquier motivo o quizás un motivo serio? Necesitan ánimo para ser restaurados. Necesitan a un hijo de ánimo, un hombre generoso, lleno del Espíritu Santo, firme en la fe, que tenga discernimiento y que sea humilde. Llegamos a una conclusión. Si queremos animar a otros, debemos depender del poder de Dios primeramente, del poder del Espíritu Santo, que Él nos capacite, que Él nos dé las virtudes que necesitamos para animar a otros. Si te sientes desanimado en este momento, fracasado, cree en el poder del Espíritu de Dios que te levanta. Clama al Señor. Él es tu victoria. Él es tu fuerza. Cristo murió en la cruz por ti y por mí para darnos vida eterna y esta es una razón más que suficiente para animarnos. Oremos juntos en esta hora. Padre bueno, te doy gracias por el poder de tu palabra. Te bendigo, te alabo, porque un día, cuando yo estaba desanimada, Señor, tú enviaste a alguien y me diste palabras de motivación, palabras de ánimo, así como Bernabé fue útil en tus manos. Te doy gracias, porque tu palabra dice que tú le das fuerzas a aquel que no tiene ningunas. Te doy gracias porque en mi vida personal he experimentado el aliento divino y he experimentado muchas personas, hermanos en la fe, que has traído y han motivado mi vida y me han dicho sigue adelante. Padre, te pido por esta persona. Está desanimado. No quiere seguir adelante. Señor, ministralo. Espíritu Santo, entra allí en ese problema que le está desanimando su fe. Dale una fortaleza especial. Quizás está batallando con problemas en su matrimonio. En el nombre de Jesús, dale la sabiduría para actuar. Que sea humilde en su corazón, que pueda buscar ayuda de una persona que pueda darle consejo a través de la palabra y pueda motivarse y animarse. Padre, te pido por aquellas personas que están desanimadas porque vieron un mal testimonio, porque tuvieron una decepción en el camino del Evangelio. Te ruego, Señor, que los traigas nuevamente en el nombre de Cristo Jesús y que crean en ti y que se salven, Señor. Te pido por aquellos que están preocupados y que están afligidos, a la vez desanimados.
por los acontecimientos malos que están pasando en el mundo, Señor, por las malas noticias, por las inseguridades. Padre, enséñales, muéstrales que tú eres la cobertura, que tú eres la paz, que tú eres el alivio, que tú eres la esperanza, Señor, y que este mundo tiene una solución. Pero sobre todo que cada uno, Señor, de que escuche el mensaje de salvación, se rinda a ti. Y Señor, en el mundo de cada persona cambiará la paz, la tranquilidad dentro de su alma, aunque esté la tormenta rugiendo en el mundo. En el nombre de Jesús yo te doy gracias y te pido, Señor, que bendigas cada persona que va a estar escuchando y viendo este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te invito, mi amado amigo, para que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que es Pastora Teresita Santiago. Ahí estamos con todo el material y toda la administración de estos mensajes a través de este ministerio de Principios para Vivir. Por favor, te pido que nos des un apoyo, suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte los mensajes, por favor. Gracias a todas esas personas que se han suscrito a nuestro canal y vamos hacia adelante. En el nombre del Señor. Te dejo este mensaje y nos vemos hasta la próxima. Has escuchado Principios para Vivir con la pastora Teresa Santiago. ¿Deseas comunicarte con nosotros? Al 561-541-8002. Hasta la próxima.